Hola, bienvenidos a Doble Vía. Hoy con Arturo les vamos a hablar de la conducción eficiente y él nos va a empezar comentando justamente de qué se trata esto de conducción eficiente. Gracias por estar. Al contrario, un gusto, José. Bueno, nosotros estamos hablando de manejo eficiente, conducción eficiente. Es un tema que en los países más desarrollados ya hace tiempo que se habla de él, o hay una preocupación porque el conductor, inclusive en la primera etapa, tenga algunas estrategias que ayuden a mejorar esto que es la contaminación ambiental, que todo el mundo está preocupado, y el consumo de carburante. Estos son elementos que de arranque nomás el individuo, antes de ponerse frente al coche, tendríamos que empezar a mencionar o a explicarle. Por ejemplo, la primera arrancada que nosotros tenemos ahora en frío en estos días, vemos que mucha gente le da la llave de contacto, prende motor y empieza a acelerar el vehículo. Y acelera y acelera. Ya los tiempos han cambiado. Ya hoy los vehículos nuevos vienen con un sistema que cuando se gira la llave de contacto, ya inmediatamente el motor dosifica la entrada de combustible necesaria para quedar moderando. Pero acelerarlo para lograr temperatura en el motor, la verdad que eso no es muy conveniente. ¿Por qué? Porque Era una vieja práctica de otros tiempos, ¿no? Claro, por ejemplo, antes se decía, sí, nuestros abuelos quizás prendían el motor en la vereda, entraban a desayunar y después se iban. Pero eso ha cambiado, cambió la tecnología de los vehículos, cambió el desarrollo de los aceites, de los lubricantes, y esto ya pasó a la historia. Entonces hay que manejar de otra manera. Y hay una serie de sensores que hoy indican otra cosa para quien se pone frente al volante. Decíamos, ¿por qué no acelerar de entrada y calentar el motor de esa manera? Bueno, porque si en la noche nosotros detuvimos el motor, el aceite ha bajado por efecto de la gravedad al cárter y las primeras vueltas que dan los cilindros son prácticamente con muy poco aceite. Por lo tanto, ahí hay un desgaste prematuro de las piezas que debemos evitar. Esto es fundamental. Segundo, como característica fundamental, mientras el motor está frío, estamos perdiendo una cantidad de combustible por el caño de escape sin quemar, que es importante. Prácticamente te diría que en los primeros kilómetros que hacemos, lo que se utiliza para mover el vehículo llegan a ser de 1 litro entre 250 y 300 gramos. Los otros 700 gramos los perdemos en energía calórica. Entonces, salir también es conveniente. Podríamos dividir los motores que tenemos en plaza, unos gasoleros y el otro naftero. Si el motor es naftero, una vez que nosotros lo encendimos, ya podemos salir a circular. ¿Por qué? Porque calentamos el motor y vamos a lograr también temperatura en el engranaje de la caja de cambio. Que este es otro aspecto que también procura dosificar el manejo eficiente, es decir, tener menos desgaste en la caja de cambio, en los frenos y evidentemente en el embrague, eso también. Si el motor es gasolero, bueno, ahí sí quizás precisamos 2 o 3 minutos porque es otro tipo de combustión la que se genera y ahí necesitamos que empareje el motor. Pero lo mejor para darle temperatura al motor es salir a andar. Suave, ¿verdad? Porque los primeros kilómetros son, como dijimos recién, con el motor en frío y ahí desperdiciamos mucho combustible. Bien, contanos un poco más cómo manejarse con el tema de los cambios, por ejemplo. Esto es importante. En la salida, la primera salida es primera marcha. La primera marcha nosotros tenemos que llevarlo en 2 segundos o quizás unos 5 o 6 metros. Después ya inmediatamente poner segunda. En estas imágenes que podemos estar viendo ahora, es importante que el conductor conduzca o haga los cambios de marcha en función de las revoluciones del motor. En el motor a nafta debemos trabajar entre 2.000 y 2.500 revoluciones. En el motor gasolero, entre 1.500 y 2.000. Entonces después cuando llegamos a 30 kilómetros de velocidad, allí poner la tercera, después la cuarta y finalmente entre 50 y 60 poner quinta marcha. Si uno está en ciudad, lo mejor es andar entre cuarta y quinta marcha y después de esa velocidad, como dijimos, 45 a 50 kilómetros por hora, perfectamente se pueden utilizar. ¿Cuál es el factor que más incide en el consumo concretamente? Bueno, mucha gente te pregunta o a veces nos dicen, ¿sabes que me compré un coche y me dijeron que esto daba 200,20 o 300,20? Y hoy a mí no me da ni la mitad o me da mucho menos de lo que me dijeron. El consumo de combustible de un motor, ¿en qué va? Va en el conductor, en cómo aprieta el acelerador o cómo administra las marchas. Claro que esto es en cada caso particular como uno lo debe implementar, pero el factor fundamental es la velocidad. Cuanto mayor velocidad, más consumo de combustible hay. Lo que habría que hacer es tratar de andar a una marcha uniforme, tratar de trabajar sobre los cambios altos, como dijimos recién, cuarta y quinta,
y no pegar ni aceleradas y tampoco frenadas. Muchas veces la gente acelera, pone primera, segunda, tercera, va a 1000 y frena a las 4 cuadras porque tiene un semáforo en rojo. La idea es... La ciudad es difícil, aquí va agarrando la mano. Claro, pero inclusive te digo, si uno se acostumbra a leer el cuento de revoluciones, podría saltearse cambios sin problema ninguno, saltarse. ¿Por qué? Pues yo puedo poner primera, segunda, pero si tengo buenas revoluciones y el camino es plano, de segunda puedo pasar a cuarta, como de tercera a quinta. Y esto es fundamental en el manejo eficiente. Lo que habría que evitar, que muchos hacen, es para detener el vehículo, hacen rebajes. Esto es una historia. Mucha gente dice, yo hago rebaje, pongo de tercera, bajo a segunda. Esto es una historia. Si es para detener el vehículo, lo fundamental es utilizar los frenos. Los frenos. Claro. Y si uno puede optimizar en la marcha que viene la mayor cantidad de recorrido posible, ir en la misma marcha, va en quinta, y cuando falten pocos metros para detener el vehículo, recién ahí desenganchar y frenar. Pero es mejor andar con el vehículo engranado que en punto muerto. Ahí está. ¿Ese es alguno de los consejos como para también cuidar el consumo? Sí, por supuesto, sobre todo en los coches modernos, ¿verdad? Hay mitos en esto. La gente dice, yo tomo una pendiente descendente, apago el motor, ¿verdad? Sí. O lo dejo ir en punto muerto. ¿Ahí qué hago? Bueno, pierdo estabilidad del vehículo, por un lado, y si necesito utilizar los frenos, me veo en un apriete. Entonces la idea es, aunque sea pendiente descendente, hoy, después de 20 km por hora, los vehículos cortan la entrada de combustible y ya funciona solamente el motor, claro, que va reteniendo el vehículo. La otra, algunos bajan de calidad de combustible. Utilizan un combustible de calidad inferior. Eso no. ¿Cómo puede incidir eso? Incide muchísimo. Te diré, por ejemplo, en los coches gasoleros de 1400 de cilindrada para abajo, si hoy no utilizás el gasoil especial, rompes el motor muy rápidamente. No tenemos un buen combustible en cuanto a al diésel. Por lo tanto, y además, nosotros tenemos la matriz energética, como se dice ahora, en el transporte de automotor volcada a la nafta, que contamina más que el gasoil. Si tú vas a Europa hoy es mucho más el gasoil que la nafta. Pero dejando de lado eso, es fundamental circular y como consejos hacerlo con las ventanillas subidas, ¿verdad? Tratar de no acelerar, como dijimos hoy, y no ponerle al vehículo cosas que puedan cambiarle su aerodinámica. Si la defensa... Hay muchos de esos que sí le cambian, ¿no? Sí, tú sabes que en una clase que dieron, tuve la oportunidad de participar con unos españoles, un experimento que se hizo en Francia en un túnel de viento, el solo hecho de llevar desplegada la antena y la oscilación de la antena en 100 kilómetros daba una diferencia de un 1 a un 1,5% de consumo de combustible mayor que en aquel que no llevaba antena. Si tú te fijas ahora en los coches de alta gama, la varilla ha desaparecido. La antena es apenas un elemento que se coloca allí. Otros la tienen ubicada en el vidrio, ¿verdad? Y estos son elementos que uno debe tener en cuenta. Por eso, agregarle cosas, un farol, deflectores, los spoilers, esto hace que también el consumo de combustible sea mayor. Eso puede hacer variar el consumo, esos pequeños detalles, decís tú. Totalmente. Y además, si uno hace muchos kilómetros, lo empieza a notar. Esto realmente es así. Entonces, más vale andar en marchas largas, uniformes, no muchas aceleradas y evitar también las frenadas. Bien, vamos a ver un tape especial ahora, Arturo. Sí, un tape que nos ha entregado la DGT, donde resume esto que dijimos y creo yo muy claramente. Lo vemos. La conducción inteligente. Guía para ahorrar conduciendo. Muchos opinan que eso de la conducción eficiente es una utopía y que no se puede conseguir. Pero algo tendremos que hacer cuando por cada litro de combustible que consume nuestro vehículo producimos cerca de 2,5 kilogramos de CO2. En este vídeo, un conductor te va a mostrar lo fácil que es aplicar en tu día a día las técnicas de conducción eficiente. Esta nueva forma de conducir disminuye la contaminación, el consumo y aumenta la seguridad, además de suponer un ahorro económico que nunca viene mal. Por lo tanto, este conductor podemos y debemos ser cada uno de nosotros. Para empezar, nuestro conductor arranca el motor sin pisar el acelerador y utiliza la primera solo para el inicio de la marcha. Como veis, cambia a segunda a los 2 segundos aproximadamente. Apurar la primera marcha aumenta el consumo. Durante el resto del recorrido, nuestro protagonista utiliza la velocidad como referencia para cambiar de marcha. Cambia a tercera a partir de 30 km/h, a cuarta al llegar a 40 y a quinta cuando supera 50.
En general, siempre es mejor circular en la marcha más larga posible y a bajas revoluciones. El conductor eficiente sabe que aumentando la distancia de seguridad consigue un mayor campo de visión que le permite ver 2 o 3 vehículos por delante. Al anticiparse a las incidencias, consigue evitar los frenazos y acelerones bruscos que tanto afectan al consumo. Cuando hay que detener el coche, antes de pisar el freno, él deja rodar el vehículo con la marcha que está engranada en ese momento. Después frena de forma suave. Incluso si la velocidad lo permite, detiene el coche sin reducir la marcha. El coche al ralentí durante más de 1 minuto consume más de lo necesario para arrancar. Así que en algunos semáforos y cuando la detención sea superior a 1 minuto, es conveniente apagar el motor. Con esta medida, reducimos las emisiones y ahorramos combustible. ¿Y para un viaje o trayectos largos? Por supuesto, todo lo anterior sigue valiendo, pero además, nuestro conductor, cuando va circulando a altas velocidades, nunca abre las ventanillas porque sabe que aumentan el consumo. Solo usa el aire acondicionado cuando es necesario y nunca por debajo de los 24 grados. Y la vaca y el portaequipajes solo lo lleva el tiempo imprescindible. No hay que circular con ellos cuando no se les vaya a dar uso. Pero nuestro protagonista también ahorra y cuida el medio ambiente manteniendo su coche a punto. No le da pereza revisar la presión de las ruedas porque sabe que si van desinfladas aumenta el consumo y hace que las ruedas duren menos kilómetros. También sabe que por exceso de presión puede que el coche agarre menos y resulte peligroso. Hay que hacer caso a los consejos del manual de nuestro coche. Hacer las revisiones periódicas del aceite, filtros, bujías. Un motor mal reglado consume hasta un 9% más de combustible. En definitiva, todas y cada una de estas medidas van sumando ahorro. Ahorras en el consumo, ahorras en el número de visitas al taller y ahorras porque alargas la vida de tu vehículo. Pero también suman beneficios para todos, medioambientales y de seguridad vial. Por supuesto, este cambio no es inmediato, pero los pequeños gestos que hagamos hoy son necesarios para mantener nuestra calidad de vida mañana. La pregunta, Arturo, que seguramente se queda haciendo quien está viendo esto, es, bueno, ¿realmente se puede llegar a ese nivel de eficiencia que muestra este video? ¿O de repente no es para un país que todavía en cultura de manejo y de cuidado parece no estar al nivel de otros países desarrollados? Bueno, pero si esto lo proyectamos y lo vamos comunicando, yo creo que sí. Se puede hacer perfectamente. ¿Te imaginas que todos pusiéramos un poquito de voluntad? Tendríamos menos gasto, el bolsillo lo sentiría de otra manera. Y además es como tú decís, es un tema de cultura. Hay algunos vehículos que tú los ves despidiendo gases negros, oscuros, que tú decís, bueno, pero este como pasó una inspección vehicular. En Europa lo primero que se controla es justamente qué cantidad de gases despide a la atmósfera. Si el individuo no está dentro de la norma habitual, bueno, tiene que ir a corregir eso y después pasa por la inspección técnica vehicular. En algún programa vamos a hablar también de hasta qué, digamos, hasta cuándo hay que tolerar en antigüedad un automóvil circulando cuando no está en buenas condiciones, que en Uruguay de repente esos controles parecen ser un poco laxos en algunos casos, ¿no? Sí, y te diré una cosa, lo vemos en los profesionales, ¿verdad? Hay algunos servicios públicos que dejan muchísimo que desear. O sea, y esto, evidentemente, si esto viene alguien de Europa y ve cómo estamos contaminando, la verdad que ellos están sufriendo un tema bárbaro por el medio ambiente y muy preocupados, nosotros los estamos regalando mucho. Gracias, Arturo. Al contrario, un gusto. Vamos cerrando por aquí, nos reencontramos la semana que viene con más temas de actualidad.